Las personas no sacan fotos de sus peores momentos. La gente saca fotos en momentos en que son felices, que están de vacaciones o se divierten creando arte, fotografiando objetos inanimados o animales, a sus seres queridos, en festejos y cumpleaños. Pero nadie saca fotos cuando está llorando, cuando algo trágico sucede, a menos que le esté sucediendo a otra persona. Entonces, el que saca la foto pasa a ser un testigo. Una antigua creencia en Francia asegura que quien saca una foto de alguien que está sufriendo sentirá en carne propia el mismo sufrimiento, salvo que esa persona pueda compadecerse y ponerse en el lugar de quien o quienes está fotografiando. Miriam Lewin participó como reportera gráfica en el choque de los aviones en España, en los rodeos de 1979. Miriam llegó a su casa con su cámara llena de fotos. Y comenzó a revelar el material en su laboratorio privado. A Miriam no se le había movido un solo pelo ante tanto sufrimiento. Ella solo tomó aquello como algo más que debía hacer. Amaba su trabajo y amaba sacar fotos. Pero Miriam no sentía compasión ni empatía. No podía ponerse en el lugar del otro. Así que luego de revelar las fotos, Miriam tomó un vuelo al día siguiente. A la mañana
dejaría el material ya revelado en su editorial y viajaría hacia Nueva York. Pero Miriam jamás llegaría a destino, pues ese mismo día su avión se estrelló en el mar. Y no hubo ningún sobreviviente. En 1950, el volcán de Mauna Loa, en Hawái, fue fotografiado por Sergio Tapia, o mejor dicho, lo que quedó de aquel destrozo, de aquella tragedia. Él estaba arriba de una avioneta fotografiando habían niños embarrados, habían niños hundidos en aquellas cenizas ardientes, volcánicas. Sergio solo disparó una y otra vez su cámara, cubriendo una extensa y vasta región. Del accidente. Donde se había producido el terrible desastre. Sergio estaba contento. Había capturado las mejores imágenes. Pero cuando intentó guardar su cámara dentro del estuche, la avioneta comenzó a hacer un ruido estrepitoso. Sergio se dio cuenta que algo no estaba bien. El piloto parecía confundido, balbuceaba, maldecía. La avioneta comenzó rápidamente a descender. Y Sergio ya no vio más nada. El día del velatorio, sus familiares, acongojados por la trágica pérdida, aseguraron a los medios que era un buen hombre y un buen profesional. Pero muchos sabían que Sergio se caracterizaba por ser una persona malvada y que no tenía sentimientos.
Peter Arnett en 1962 cubrió la guerra de Vietnam. Era un reportero gráfico con muchas ganas de aprender. Hacía poco que estaba comenzando a tener la oportunidad de fotografiar los mejores casos, los casos más resonantes, más icónicos, y la guerra de Vietnam era lo que cualquiera deseaba como currículum para su futuro. Aquello no solo le iba a dar un amplio prestigio. Peter Arnett era una persona desmedida, un creído, que creía que iba a llegar muy lejos. Tenía 25 años y por ahora era un lameculos, como así lo llamaban sus compañeros, de los grandes peces dentro de la editorial. Pero Peter sabía que tarde o temprano derribaría a los grandes peces y él sería el dueño. Porque Peter estaba comprometido con la hija de uno de los directivos más importantes de la editorial. Así que Peter estaba emocionado en Vietnam, estaba cubriendo parte de la guerra. Mientras pensaba todo ello, sacó unas cuantas fotos. Los negativos debían ser entregados de inmediato. Pero Peter jamás vería sus sueños hechos realidad. Porque cuando Peter llegó a su departamento, cansado, se tiró a la cama. Nada de lo que había visto. Aquellos hombres sin brazos, decapitados, tirados al suelo sin sus piernas. Nada de ello lo afectó. Peter durmió como un bebé y extrañamente sufrió un paro cardíaco. Los médicos no podían entender cómo una persona de 25 años había muerto de esa manera. Cuando Richard Drake fue enviado al Hotel Regis en México, con el fin de tomar fotografías ante semejante derrumbe, la tragedia era palpable.
Las personas habían quedado atrapadas debajo de aquellas ruinas, de escombros. Todo era caos, polvo y caos. Richard se compadeció de aquellas personas que gritaban atrapadas debajo de los escombros, de aquellos niños. Richard, mientras sacaba las fotos, emocionado, no podía evitar que una tras otra lágrima cayera de sus mejillas. Esa tarde, Richard fue a la editorial y dejó los negativos. El director, al verlo, se sorprendió por su cara, quien muy por el contrario se deleitó al ver el material. Estaba contento, lo felicitó. Aquellas aberrantes fotos estarían en primera plana. Richard se marchó a su casa y no pudo conciliar el sueño. Cuando se levantó al día siguiente, tomó el diario. Todas sus fotos estarían allí y estaba arrepentido. Para su sorpresa, quien aparecía en primera plana no era el hotel derrumbado. Era su jefe, el director de la editorial, quien había muerto aplastado dentro de su auto cuando una enorme viga cayó de un edificio en construcción.